Esto tiene una explicación. ¿Cuándo comienza la leyenda negra a vivir no solo fuera de España, entre los que la construyen porque están sanos? La construyen porque están sanos. Porque cuando tú luchas contra un poder hegemónico que te supera completamente, lo razonable es que tú, si no estás loco y no eres un suicida, te construyas un argumentario que te permita sostenerte siquiera moralmente. A ver, es que esto es lógico. Si tú, francés, llevas un siglo, o tú, inglés, llevas un siglo luchando contra una hegemonía que no hay manera de derrotar durante mucho tiempo, ¿qué es lo que haces? Te armas de razones para luchar contra ella. Lo que no tiene sentido es luchar contra ella diciendo son estupendos, qué altos son, qué guapos son y qué bien lo hacen todo. Es lógico, ¿no? Hay que plantearlo, digamos, en estos extremos de simpleza porque es que si no, no comprendemos las cosas. La leyenda negra es el resultado de los argumentarios generados por aquellos poderes europeos que se enfrentaron a la hegemonía española durante muchísimo tiempo y se armaron de razones para luchar contra ella, por puro sentido común, como hace cualquiera. Es decir, que esto ni siquiera es extraño. Ahora, ¿cómo se produce? Y esto ya sí es para reflexionar, que en España llega un momento en que ese estado de opinión aterriza, se incrusta y forma, digamos, ya parte de la cultura española, parte casi constitutiva desde hace un par de siglos mínimo. Bueno, esto tiene una serie de razones. Yo voy a abreviar y no voy a hacerles esto mucho más largo porque supongo que quizás alguien quiera hacer alguna pregunta y me interesa su opinión. Son varios los factores. Vamos a dejar para el último a la Iglesia Católica. Y vamos a empezar por los históricos. Porque el de la Iglesia Católica es el resultado de una evolución lenta que no ha dejado de tener influencia hasta el día de hoy, pero hay que dejarlo un poco aparte. Pero vamos a las causas históricas inmediatas. En torno a 1700 se produce un cambio de dinastía. Ese cambio de dinastía nos enseñan, digamos, que Carlos II muere sin descendencia y que hay dos posibles herederos, que son Carlos de Habsburgo y Felipe de Anjou, y que finalmente es el Borbón, digamos, el que consigue hacerse con el trono de España. Hay, por lo tanto, un cambio de dinastía. Vamos a dejar al lado todas las connotaciones de esa guerra de sucesión, si realmente se produjo como consecuencia del cambio de dinastía o no, que es lo que todos estudiamos. No es cierto, no se produce como consecuencia del cambio de dinastía. Pero cómo se gesta y se afianza esa nueva dinastía en Madrid. Previo a la designación en octubre del 99 por parte de Carlos II, ha habido una campaña tremenda de Luis XIV encaminada a probar que el Imperio español es un desastre, que está destrozado, arruinado, en una situación verdaderamente horrorosa por culpa de los Habsburgo. Luego, no debe un Habsburgo ser el que sea elegido, designado por el rey para heredar, porque los Habsburgo, está claro, que son incapaces de gestionar ese imperio adecuadamente. Nosotros, los Borbones, somos, ahora mismo Francia tiene una posición hegemónica, un enorme ejército, el más grande de Europa, los únicos capaces de mantener el imperio español unido, luego no se mantuvo, y además somos capaces de arreglar económicamente y, en fin, todos los destrozos que han provocado los Habsburgo. Esto no es que ocurre antes de la designación de Felipe V, esto es que lo que ocurre antes de la designación y cuando viene Felipe V. Es decir, durante todo el siglo XVIII es imposible en España escribir historia haciendo una valoración positiva del periodo Habsburgo. ¿De acuerdo? Por razones también completamente comprensibles. Dense ustedes cuenta que entre la historia de España del padre Mariana, 1600 y poco, y la de Alcántara, en 1850 y muchos, hay un periodo
absolutamente inverosímil, que sobrepasa largamente el siglo en que no se escribe en España una sola historia de España global, ni una. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en fin, el país no es un erial. Hay universidades, hay historiadores, es ese rechazo a escribir historia de España que uno observa a lo largo del siglo XVIII, es como una laguna gigantesca. ¿A qué se debe? Pues se debe pura y simplemente a que durante la época de los Borbones no se podía escribir historia de España si no era en clave de negatividad absoluta hacia el periodo anterior a la llegada de los Borbones. Y ese es, digamos, el primer gran paso que se da hacia la acomodación de la leyenda negra. Cuando la propaganda de Luis XIV y la propaganda borbónica en general, ¿vale?, carguen contra el periodo Habsburgo utilizando todos los tópicos de la hispanofobia que se habían desarrollado a lo largo del siglo XVI y XVII. España, destrucción de las Indias, España, intolerancia religiosa, España matando herejes, España, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos afrancesan las élites. Se nos afrancesan porque si no se afrancesan no sobreviven. Cuando llega Felipe V a Madrid, y durante un tiempo largo que dura años, el verdadero rey de España es Luis XIV, y hay documentos. Es Luis XIV quien designa a los secretarios de las secretarías de Estado. Es Luis XIV el que determina la intervención en Flandes sin recurrir al Consejo de Flandes. Es Luis XIV, en fin, hay documento firmado puño y letra de Felipe V diciendo que son los nombramientos de su abuelo los que tienen que ser tenidos en cuenta. Esta es verdad. Esto es verdad. Esto está probado documentalmente. Evidentemente, esa dinastía nueva viene a demostrar que son ellos los que van a arreglar todos los problemas del periodo anterior. Es que es muy simple. Por lo tanto, no se puede escribir durante el siglo XVIII en España ningún texto histórico que haga una valoración positiva del periodo Habsburgo. Es muy simple. Y además, cuando llegan los franceses, llegan con sus intelectuales y sus prejuicios culturales. Los españoles empiezan a consumir historia de España escrita en francés. Y hay un momento en el siglo XVIII en que uno se asombra de comprobar que hombres insignes de la Iglesia, o sea, hombres muy cultos y profesores de universidad, han terminado creyendo completamente, pero completamente, que Felipe II mató a su hijo, Carlos. Así de sencillo. O sea, ¿cómo se produce ese fenómeno de barrido de un periodo anterior? ¿Vale? El traslado completo. Claro, es que lo que los Borbones barren cuando llegan a Madrid no es cualquier cosa. Es el siglo de oro del Imperio Español. No es cualquier fenómeno de barrido. El afrancesamiento de nuestras élites es la consecuencia inmediata de haber tenido que acomodarse a la situación de poder nueva. El que se mueve no sale en la foto. Tan no sale en la foto que, por ejemplo, de Oropesa, que fue uno de los grandes ministros de Carlos II, probablemente el economista más competente de su tiempo, seguramente uno de los más competentes del Occidente, en fin, el que produjo aquella deflación controlada del problema inflacionario que venía del reinado anterior y consiguió, digamos, reconducir la situación de endeudamiento. Bueno, cuando Felipe V llega a Madrid se encuentra que tiene superávit. La Hacienda Real tiene superávit. Oropesa es uno de los hombres que ha hecho posible ese superávit. Oropesa desaparece absolutamente de la historia. No hay ni un retrato de él. Es uno de los hombres más importantes de la segunda mitad del siglo XVII. No era, por supuesto, partidario de los Borbones. Como desaparece Oropesa, desaparecen otros muchos hombres, que ya no sabemos nada más de ellos.
el más profundo y total manto de invisibilidad cae sobre esta gente. De manera que si uno quiere hacer carrera en Madrid en 1715 o en 1720, o te afrancesas o no sales en la foto. Esta es, digamos, la primera capa para entender el fenómeno de credulidad y el fenómeno de por qué en España termina anidando esa versión perversa de la historia de España, que es el resultado de la demolición, digamos, en negro de lo que había sido el periodo Habsburgo. Es simplemente, bueno, lo que permite comprender qué es lo que ocurre en España cuando la crisis napoleónica. El vergonzoso espectáculo que dan las élites españolas durante la crisis napoleónica. Estamos acostumbrados a decir el rey era una calamidad, lo era. Y los 4 ministros que había a su alrededor eran una calamidad, lo eran. Pero es que la cúspide de la pirámide lleva ya mucho tiempo viviendo en un país como si no vivieran en él, rechazando su tradición, su cultura, rechazando todo lo que era característico de ese país e intentando, a como diera lugar, imitar a los franceses. Porque si no lo haces, no sales en la foto. No te van a nombrar nada nunca, etcétera, etcétera. Y hay que ver, es extraordinario, o a mí me lo parece al menos. Uno lee las barbaridades que escribió sobre el Imperio Español Montesquieu, que escribió Voltaire, que escribió Pierre Bayle, que escribió un montón de ilustradores franceses que son perfectamente conocidos de nuestros autores, empezando por el Padre Feijóo. Y no levanta la pluma un solo intelectual español, un solo escritor, para decir que están mintiendo. Esto es serio, ¿eh? Esto es realmente muy grave. Y cuando la levantan, en 1782, cuando se publica la Encyclopédie Méthodique, y aparece con 40 columnas dedicadas a España, llenas de insultos, porque lo gordo de la Méthodique es que pasa directamente. Lo otro era puro desprecio y digamos, tergiversación de la realidad, pero Masson de Morvilliers va directamente ya al insulto, porque total, porque no los vamos a insultar, llevamos despreciándolos un siglo y no dicen ni mu, así que entonces ya directamente es cuando dice eso de los españoles son estúpidos, la España resta estúpida y esas cosas que ya sublevan al personal un poco, ¿no? Y hay una reacción, ahí hay una reacción, pero hemos esperado hasta 1782. Y la reacción es la reacción al insulto y a nada más. Te lees las 40 columnas de la Méthodique, llena de falsedades absolutamente, y no se responde a ni una sola de ellas. En fin. Luego viene, claro, la crisis napoleónica y ¿qué podíamos esperar que sucediera? Pues sucedió lo que sucedió. Y la crisis napoleónica no es más que la manifestación de algo que sigue vivo y actuante y vigente ahora mismo, que es que en España la gente va por un lado y las élites van por otro.